mis primeras palabras diciendo que la libertad política no la buscamos, sino que es ella, la libertad política, la que nos busca. Recordáis que hubo entre la primera y la segunda frase un interlapso, un tiempo pequeño, un segundo de silencio, porque yo mismo no tenía suficiente control ni seguridad moral para poder terminar la frase con su significado que yo le daba y tenía en mi pensamiento desde hacía varios años, pero que nunca me había atrevido a decir. Y es que sí, la libertad, claro que algún día todavía expresaré bien lo que es la libertad colectiva. Y tienen razón algunos que me digan, explique qué es la libertad colectiva, que no les basta con decir, pues es la libertad constituyente. No, es verdad que la libertad colectiva requiere más explicaciones, entre otras razones, porque no existe estructura definitoria ni elementos analíticos que hayan integrado en la filosofía política el concepto de libertad política. Es un concepto muy viejo, porque arranca nada menos que desde la independencia de Estados Unidos, pero a la vez es un concepto muy nuevo de elaboración, puesto que hasta que yo no hablo de ese tema, nadie ha mencionado la libertad política colectiva, ninguno de los grandes liberales, porque no puede ni concebirla, mientras que todos me van a comprender si digo enseguida que mi condición de jurista, no simplemente de abogado, que es un honor para mí haber ejercido la profesión de abogado, pero es que además de esa profesión yo he sido y soy un jurista. Yo sé lo que son los derechos, qué significan los derechos individuales. Bien, y los derechos individuales no están basados en derechos anteriores, ni el anterior en el anterior, eso sería una cadena sin fin. Ni en el derecho romano encontramos los antecedentes de todos los derechos que hoy existen. Luego, de algún lado tienen que proceder. Alguna fuente primordial, única, fundamental, tiene que existir para que se justifique, después de tantos siglos, la existencia de derechos individuales. Porque una cosa son los derechos individuales, que todos conocemos, y otra muy distinta, el concepto de libertad individual. Porque lo que se llama libertades individuales en España y en Francia y en el continente no son tales libertades, son derechos individuales. Cuando una libertad deja de ser libertad para ser derecho, ya no pertenece al ámbito de la libertad, pertenece al ámbito de lo reglado. Y si los reglados son los derechos subjetivos, la libertad subjetiva no está reglada. Lo que está reglado es el derecho. Entonces, ¿quién regla la libertad individual? ¿De dónde procede? ¿Quién lo ha dicho? Nadie nunca. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es que se cree en qué? ¿En el origen divino del derecho? ¿En el origen del derecho natural? ¿Es que son los derechos naturales los que justifican, o el derecho divino, los que justifican la existencia de los derechos individuales? No. Claro que están las tradiciones y las costumbres de los pueblos, porque son las que imponen al final los derechos. Pero lo que buscamos, lo que se busca, y lo que yo como filósofo político y jurídico buscaba, es el fundamento. ¿De quién? ¿De quién va a ser? De las libertades individuales. Porque los derechos están escritos en todas partes. ¿Y de dónde provienen ellos? De las libertades individuales. ¿Y de dónde provienen las libertades individuales? De la concesión de los gobiernos. Eso no son, ya no serían libertades individuales, serían privilegios y cartas otorgadas. No. Del mismo modo que el fundamento de los derechos individuales es la libertad individual, la libertad individual, la que se denomina en todas las constituciones, libertad de manifestarse, reunirse, expresarse, etc. Esa libertad individual tiene su fundamento único en otra clase de libertad que ningún gobernante tiene ni puede tener nunca a su disposición. Eso se llama libertad política constituyente. Mientras que todas las libertades políticas existentes en todos los códigos de derecho y en todas las constituciones políticas, todas sin excepción, son libertades constituidas, en cambio, la libertad política colectiva, la que llamo ahora y con precisión libertad constituyente, esa no tiene garantía ninguna en ninguna libertad política antecedente ni en ningún derecho que la preceda. Es porque es fundadora, iniciadora de lo que se llama garantía o derechos constitucionales. La libertad política colectiva no es constituyente
por el hecho de que sea primeriza. No es constituyente porque sea la primera que tiene el poder de constituir a otras libertades. No es eso, lo es también, pero lo fundamental es que en su definición de libertad constituyente entra nada menos que el principio ontológico de la libertad. ¿Qué es la libertad constituyente? Simplemente la libertad, sin más, sin un solo adjetivo. Y sin un solo adjetivo, la libertad, bien escrita con minúsculas o con mayúsculas, no significa más que libertad ontológica. En otros términos, como si fuera metafísica, pero del mundo real, del mundo de los entes reales. Esa es la libertad que yo tengo y quiero, antes de despedirme para las vacaciones de vosotros, os debía esta deuda de gratitud y de emoción de haceros partícipes por primera vez en los conceptos fundamentales de la filosofía del derecho y de la política. Nunca antes había definido como libertad colectiva política lo que es libertad constituyente. Y yo lo acabo de hacer en términos sencillos como los expuestos. Con esto pago una deuda contraída por vosotros porque la emoción me impidió desarrollar conceptos nuevos en la conferencia de Ateneo. Y cedí a la emoción. Preferí que en la emoción hablar de lo sabido ya por vosotros y en la que me sentía plenamente apoyado, como son todos los conceptos que desarrollé, antes que emprender el desarrollo de un nuevo concepto que hubiera sido difícil de ser entendido en un momento tan emocionante. En cambio, hoy sí, sin esa emoción colectiva, puede ser perfectamente entendido.